Hola a todos y bienvenidos a la tercera clase de teoría de números. Hoy vamos a hablar sobre el algoritmo de la división. Entonces, el algoritmo de la división afirma lo siguiente, que dados dos enteros a y b, existen únicos q y r, también enteros, tal que se cumple la ecuación b igual a por q más r, donde a r lo estamos considerando entre 0, y, o sea, mayor o igual que 0 y menor que el valor absoluto de a. Y el algoritmo de la división vale para a distinto de 0. Bueno, sabemos que no podemos dividir entre 0. Y lo que nos dice es básicamente lo que aprendíamos en la primaria de cómo dividir. Nos enseñaban que poníamos una casita y teníamos el entero b, que era el número al que queríamos dividir, y el entero a, que era el número que estaba dividiendo. Entonces siempre nos daba un cociente q y nos quedaba un residuo r. Se cumplía que el residuo pues era mayor o igual que 0. Cuando el residuo era 0, pues la división era exacta. Cuando el residuo no es 0, entonces la división no es exacta y ese residuo pues es algún número, pero tiene que ser menor que, bueno, cuando estamos en enteros positivos, menor que a. Cuando estamos en enteros en general, menor que el valor absoluto de a. Lo que vamos a hacer básicamente en este video es ver la demostración del algoritmo. Como ven, es una demostración de existencia y unicidad. Primero vamos a demostrar la existencia de estos enteros q y r y luego la unicidad. Vamos a entender la idea intuitiva de la existencia primero. ¿Cómo podemos demostrar que existen estos enteros? Bueno, la idea es la siguiente. Lo que va a pasar es que nosotros tenemos al entero a en algún lado, por ejemplo aquí, y tenemos el entero b en algún otro lado. Aquí este es el caso como más común, donde a y b son positivos y donde b es más grande que a. Los otros casos vamos a platicar un poco de ellos. Al final la demostración solo la voy a hacer para los positivos, porque las otras demostraciones son un poco análogas y son varios casos. Entonces, ¿cómo se demostraría esto? Pues lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir fijando en esta sucesión. A, 2A, 3A, 4A, etcétera. O sea, todos los múltiplos de A. Los vamos a ir viendo aquí como están marcados en la recta. Y va a resultar que en algún momento esos múltiplos de A se van a pasar de B. Van a ser más grandes que B. Eso intuitivamente es muy claro, que si vamos creciendo esto, en algún momento vamos a sobrepasar B. Y entonces, en el momento antes de que sobrepasáramos B, ese va a ser nuestro entero Q, que va a ser el cociente. Y esta diferencia de entre B y A por Q va a ser R, que precisamente va a terminar siendo un número que está entre 0 y A, en este caso, porque A es positivo. Otro caso podría ser donde A sí es positivo y el valor absoluto de B es más grande que A, pero esta vez B es negativo. Es como el caso donde a B lo trasladamos a su negativo. Y entonces lo que va a pasar aquí es muy similar, nada más quiero mencionarlo porque cuando estamos hablando del algoritmo de la división para B negativo, lo que pasa es que ahora tenemos menos A, menos 2A y así hasta algún momento que vamos a tener un número que va a ser más chico que B. Pero ahora el número que nos importa no es el que queda, el que tiene valor absoluto más chiquito que B. En este caso decíamos QA, donde Q por A era más chiquito que B. En este caso tenemos menos Q1 por A, que es más chiquito que B. Pero en valor absoluto este número es más grande que B. ¿Por qué menciono esto? Porque resulta que en el algoritmo de la división los residuos siempre son positivos. Decíamos que R está entre 0 y valor absoluto de A. Entonces lo que va a pasar es que esta vez R también va a ser positivo. Y en este caso, digamos que sería, bueno, si aquí tuviéramos A y B y el cociente fuera Q, entonces en menos B, si este fuera menos B, el cociente no sería menos Q, sería menos Q más 1. Por eso lo menciono. Espero que se haya entendido más o menos esa parte. Otro caso podría ser donde el valor absoluto de A sea más grande que el valor absoluto de B. Cuando pasa eso, pues simplemente este cociente Q va a ser 0 y la R va a ser B. Entonces esa sería como la idea intuitiva de la demostración. Lo que vamos a hacer ahora es ver la demostración formal. Como les decía, la demostración solamente la voy a hablar para números que sean enteros positivos y los otros casos son análogos. Ya si no te queda claro algún caso o piensas que es un poco diferente, bueno, intenta resolverlo tú y si no te sale, ponlo en los comentarios y lo vemos en un próximo video. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer formalmente? Pues vamos a seguir la idea que estamos considerando atrás.
Vamos a considerar primero A al conjunto de los n en los naturales, o sea, de los n en los enteros positivos y el cero, tal que A por n es mayor que B. En la idea intuitiva lo que estamos considerando básicamente son todos aquellos múltiplos de A que ya se pasan de B, o sea, a partir de aquí. A partir de aquí estaremos considerando ese sería el conjunto A que estamos definiendo. Entonces, ese conjunto lo que va a cumplir es que primero no es vacío. No va a ser vacío porque B más 1 debe estar en A, por ejemplo. B más 1 va a estar en A porque, acuérdense, estamos hablando de enteros positivos. Entonces lo que va a pasar es que B más 1, o sea, B más 1 por el número A, que es entero positivo, es mayor o igual que B más 1. Y esto es mayor que B. Y cumple la condición que queríamos para estos n. Entonces, ese no es vacío. Y como no es vacío, podemos aplicar lo que les hablaba en el primer video, que se llama principio del buen orden. El principio del buen orden nos dice que un subconjunto de los naturales que no es vacío, tiene un mínimo. Entonces vamos a considerar ese mínimo. Otra vez en la parte intuitiva, lo que quiere decir ese mínimo es que vamos a estar tomándonos precisamente este número, que era el Q más 1 por A. Este sería el mínimo. Porque bueno, todos los demás son mayores y anterior a este todavía es menor que B. Eso es lo que estamos haciendo. Otra vez volviendo aquí a la demostración formal, vamos a llamar ese mínimo M y ahora vamos a definir a Q como M menos 1. Otra vez en la parte intuitiva es lo que les acabo de explicar. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a pasar dos cosas. Primero, A por Q tiene que ser menor o igual que B, porque M era el mínimo. Entonces M menos 1 no puede cumplir que multiplicado por A todavía sea mayor que B. Dicho de otra forma, es menor o igual que B. Ahora, lo otro que tenemos es que A por Q más 1 es más grande que B. Eso precisamente es que cumpla la condición que le pedíamos a este conjunto, a los elementos de este conjunto. Y Q más 1 es M, que está en este conjunto, es el mínimo. Entonces aquí van a pasar dos cosas. Lo primero es que vamos a tener, bueno, voy a definir a R como B menos AQ. Entonces, primero, de esta desigualdad, tenemos que R es más grande que 0, mayor o igual que 0. Simplemente pasando, restando el A por Q. Y luego vamos a tener también que R es más chiquito que A. ¿Por qué vamos a tener que R es más chiquito que A? Pues si R no fuera más chiquito que A, R mayor o igual que A, lo que pasaría es que A por Q más R, o sea, sumando esta parte, sumando a Q en ambos lados de esta ecuación, A por Q más R va a ser igual a B, pero A por Q más R es más grande que A por Q, lo voy a escribir acá, que A por Q más A. Es mayor o igual que esto, en este caso. Y esto es lo mismo que A por Q más 1. A por Q más 1. Y entonces B es más grande que A por Q más 1. Mayor o igual. Pero eso es una contradicción a esta desigualdad que teníamos aquí. Que A por Q más 1 era más grande que B. Con eso tenemos que R no puede ser mayor o igual que A, entonces R es menor que A. Ese tipo de demostración se llama demostración por contradicción, que es la misma que vamos a utilizar para demostrar la unicidad. Con eso tenemos que R es menor que A, y entonces ya tenemos los A y Q que queríamos, porque de esta ecuación tenemos que B es igual a A por Q más R, y R ya lo tenemos acotado donde lo queríamos. Ahí entonces concluimos que efectivamente existen estos Q y R. Lo siguiente que falta en el teorema de existencia de unicidad es la unicidad, que lo que nos quiere decir es que estos Q y R van a ser únicos. Para demostrar que son únicos vamos a proceder por contradicción. Las demostraciones por contradicción lo que hacen es, supones que es falso lo que quieres demostrar y llegas a una contradicción de un teorema o un axioma que ya conocías que era verdadero. Entonces esa contradicción estuvo generada por tu suposición y por lo tanto esa suposición debe ser falsa. Entonces vamos a suponer
que no es cierto que se cumpla la unicidad. Es decir, que existen distintos Q1 y R1 y Q2 R2 que cumplen la ecuación del algoritmo de la división. Es decir, que A por Q1 más R1 es igual a B y que al mismo tiempo es igual a A por Q2 más R2. Con esto lo que vamos a hacer ahora es, vamos a restar estas dos partes, el A por Q1 más R1 con el A por Q2 más R2, como ambos valen B, su diferencia es 0. Entonces la diferencia está en esta ecuación, que es A por Q1 menos A por Q2 más R1 menos R2 igual a 0. Y vamos a considerar dos casos. El primer caso cuando Q1 sea igual a Q2. Bueno, como son distintas estas soluciones, lo que quiere decir es que o Q1 es distinto de Q2 o R1 es distinto de R2. Pero sí podría pasar que Q1 fuera igual a Q2. En este caso lo que vamos a tener es que esta A por Q1 va a ser igual a A por Q2, entonces esta diferencia va a ser 0. Y vamos a tener simplemente que R1 menos R2 igual a 0. Y con eso vamos a tener que R1 igual a R2. Ahora sí tenemos una contradicción porque tenemos que Q1 igual a Q2 y R1 igual a R2. Entonces eso ya nos dice que son iguales estas soluciones, no eran diferentes. Estábamos suponiendo que eran diferentes, eso es una contradicción. El siguiente caso es cuando Q1 no es igual a Q2. En este caso vamos a suponer que Q1 es mayor que Q2. ¿Por qué podemos suponer esto? Bueno, es lo que normalmente se dice como sin pérdida de generalidad, porque si fuera Q2 mayor que Q1, entonces simplemente consideramos la otra resta que habíamos considerado, y la demostración es análoga. Entonces, sin pérdida de generalidad, Q1 mayor que Q2, en caso de que no sean iguales. Con eso tenemos que A por Q1 menos A por Q2 lo vamos a escribir como A por Q1 menos Q2. Y esto es un número entero mayor que 0. Por esta desigualdad es mayor que 0. Por lo tanto, su multiplicación es mayor que A. Mayor o igual que A. Si es un número entero mayor que 0, es mayor o igual que 1. Multiplicado por A es mayor o igual que A. Ahora, teníamos esta parte y teníamos más R1 menos R2. Entonces aquí es más R1 menos R2. Ahora, A menos R2 es mayor que 0. Porque teníamos que R2 era más chico que A. Era una de las condiciones que le pedíamos a R. Entonces tenemos que esto es mayor que 0 y luego si le sumamos R1, que es un número positivo porque R1 era mayor o igual que 0, sigue siendo mayor que 0. Por lo tanto no puede ser que esto sea igual a 0. No se puede cumplir esta ecuación porque precisamente lo que estamos teniendo es que esta parte de aquí es mayor que A. Luego al restarle R2 sigue siendo mayor que 0 y al sumarle R1 sigue siendo mayor que 0. Siempre es mayor que 0, no puede ser igual a 0. Esa es la contradicción a la que estamos llegando. Esta vez fue la contradicción en cuanto a la ecuación que teníamos. Con eso estamos concluyendo el teorema de unicidad de la parte del algoritmo de la división. Bueno, eso sería todo por esta clase. Una de las cosas importantes del algoritmo de la división es recordar que nos da una equivalencia para la divisibilidad. Es decir, que es lo mismo decir que la división da residuo 0 a decir que A divide a B. Ese es uno de los problemas que les voy a poner de tarea. Recuerden que estoy subiendo la tarea en la descripción de los videos y nos vemos en el siguiente donde vamos a hablar sobre números primos. Ya nos vamos a acercar un poco a lo que es el teorema fundamental de la aritmética.